El patrón Escobar, crónica del crimen colombiano. Introducción. Plata o plomo. Todo hombre tiene un precio, toda causa puede ser corrompida, cada dólar tiene sangre entre sus cifras, huele a pólvora y a cocaína. Cada bala tiene un retorno, toda muerte es una maldición, cada peso vale lo que se suda y suma, haciendo grande a su portador cuando lo acumula, como el néctar de la maldad pura. Cada vida vale lo mismo, aunque no lo entiendan los emisarios del terrorismo, que piensan ser hijos de una monarquía, que se han concebido a costa de la mala vida, creyendo que existen reyes y lacayos todavía, haciéndose monstruos y salvadores, generando en los suburbios la anarquía. Y en esa contaminada ciencia que solo entiende de guerra y traición, de sumisión o castigo, de corrupción y conspiración, atormentados por el poder que mal habido han conseguido, así andan sonámbulos los hijos del narcotráfico, durmiendo en pesadillas despiertas, pagando el riesgo de ser relevantes, el rol amargo del narcotraficante, costeando romper las reglas hasta que se acabe el saldo, hasta que solo queden las balas para hacer acuerdos, haciendo de la gloria y el poder solo un recuerdo, escondiéndose entre muros de billetes como magnates caídos, lamentándose en los últimos momentos, viendo su imperio caer hasta los cimientos. Santos y demonios en Envigado. Noticieros reportaron cómo antropólogos en el año 2022 encontraron dentro de la tumba de Pablo Escobar Gaviria, además de notas de admiradores y mensajes perturbadores sobre su personaje, entre las flores y las lápidas del cementerio de Itagüí, restos óseos de animales e incluso de personas, lo que al parecer se trataba de ofrendas a su nombre, en homenaje, en una especie de santería o magia ocultista que tributaba a su leyenda, enalteciéndolo como un santo endemoniado. Pablo Escobar sentó las bases del arquetipo del narcotraficante internacional, enalteciéndose como un antihéroe suramericano, capaz de combatir contra gobiernos, carteles y estados, volviéndose una pesadilla para los poderosos, que marcó la idiosincrasia de un país entero, asustando como un fantasma explosivo, atormentando a generaciones completas que vivieron su tormenta, haciéndose inmortal en la televisión. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Colombia el 1 de diciembre del año 1949, llegando a ser el máximo líder del denominado Cartel de Medellín, un sindicato criminal de proporciones internacionales. Pablo nació en una familia humilde, hijo de una madre educadora y de un padre campesino, quienes trataban de ganarse la vida honradamente. Sin embargo, fue el consejo de uno de sus tíos lo que lo llevó a labrarse una vida criminal, confiando en el dinero fácil y en sus ambiciones por ser millonario, tomándose muy en serio la premisa que solía repetir su pariente, la cual decía: las leyes son para los pobres. Desde muy joven empezó a delinquir, robando lápidas del cementerio para pulir y volver a vender. Luego contrabandeó licor y cigarrillos, dando su primer golpe delictivo a los 22 años, cuando robó y vendió un cargamento de cigarrillos. Años después, el joven ladrón se vinculó con los narcóticos y empezó a producir drogas para exportar al exterior, principalmente el polvo blanco al que llaman cocaína, droga que se hacía popular en los Estados Unidos. Y conforme su mercancía cruzaba las fronteras, sus ingresos incrementaban exageradamente y su empresa criminal poco a poco se edificaba poderosa, ganando poder y riqueza, acumulando un imperio que llegó a proporciones que nunca imaginó. El Cartel de Medellín. El narcotraficante emprendedor, luego de hacerse un nombre en el bajo mundo, se juntó con otros criminales peligrosos, con los que llegó a un mismo acuerdo. Ellos eran Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa, con quien fundaría formalmente el denominado Cartel de Medellín.
El monopolio de la empresa del narcotráfico controlaba más del 80% de la producción mundial de droga, con gran influencia en el mercado norteamericano, haciendo del capo de la mafia colombiana uno de los hombres más ricos de todo el mundo. En los años 80, el narcotraficante trató de mejorar su reputación, por lo que realizó varias obras de caridad para ganarse a la comunidad, incursionando también en la política como representante a la Cámara en el Congreso Nacional en el año 1982. Pablo construyó 450 casas en Medellín, destinadas para familias de escasos recursos y condiciones económicas precarias, las cuales también fueron usadas para blanquear dinero, fundando su propio barrio. En el año 1983, Escobar es denunciado por algunos diarios importantes como El Espectador y por el mismo ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quienes demuestran y publican su vínculo con el mundo criminal, lo que le cuesta su representación en la Cámara del Congreso. Rodrigo Lara Bonilla y el director del diario El Espectador, uno de los medios de comunicación que lo denunciaron públicamente, fueron asesinados por órdenes del máximo jefe del cartel de Medellín, quien también era conocido con el alias de El Patrón, tomando represalias contra sus enemigos. En el año 1985, el país entero estaba bajo las garras del cartel de Medellín, quienes tenían sus tentáculos en todas las ramas de la sociedad, en la política, en la justicia, en la policía y hasta en el deporte, por lo que básicamente el gobierno entró en guerra contra el cartel, desmantelando laboratorios de coca, arrestando a criminales influyentes, decomisando aviones y propiedades de mafiosos, por lo que la guerra se tornó violenta, cobrándose la vida de jueces y funcionarios públicos, con múltiples secuestros y explosiones por toda Colombia, llevándose también la vida de cientos de civiles inocentes como daño colateral. Secuelas. Se calcula entre sus víctimas directas un aproximado de 4.500 personas afectadas, incluyendo a 457 policías. Se estima que, tras sus crímenes, unas 70.000 personas fueron desplazadas o afectadas indirectamente. Con su ejército de sicarios, el patrón del cartel de Medellín asesinó a dirigentes políticos como Luis Carlos Galán, derrumbando edificios con carros bomba y asesinando a sus retractores a través de sus sicarios en motocicleta, con más de 400 policías muertos entre los años 1989 y 1993. En el año 1991, el narcotraficante se entregó a la policía, tras ver que la figura de extradición había sido prohibida, lo que mantenía su seguridad en Colombia. Manteniéndose fiel a su ideología, pues prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, el máximo capo de la droga se entregó a la justicia, con la condición de ser recluido en la prisión conocida como La Catedral, la cual él mismo había diseñado y construido, llena de lujos, túneles, pasadizos secretos y privilegios que no tendría en ninguna otra cárcel del mundo, facilitando allí el acceso a alcohol, drogas, mujeres y todo tipo de excentricidades. Desde allí, el terrorista seguía delinquiendo, volviéndose la cárcel su centro de operaciones, dirigiendo su imperio del crimen desde allí, burlándose nuevamente del establecimiento, por lo que el gobierno nacional decide nuevamente capturarlo y preparar su extradición. Pero no logran encontrar al máximo capo de la droga en la cárcel que él mismo diseñó, pues ya se habría fugado de ella con facilidad. Con la vergüenza y la decepción encima, el gobierno de Colombia opta por implementar un comando especial de agentes e inteligencia denominado el Bloque de Búsqueda, quienes luego de 1 año y medio de investigación y rastreo, logran dar con el paradero secreto del máximo capo de la mafia colombiana, quien fue visto en el barrio Los Olivos, en Medellín, donde es finalmente asesinado a tiros, mientras trataba de huir por los tejados del barrio el jueves 2 de diciembre de 1993. Se estima que casi 5.000 niños fueron reclutados como soldados del cartel durante la guerra contra la mafia. Entre ellos, cientos de menores de edad, infantes con tan solo 12 años, que hacían parte de las escuelas de sicarios instaladas en Medellín. Secuela de esta
amarga experiencia con la mafia, Colombia ha desarrollado la cultura del atajo, la mala maña de pensar que el vivo vive del bobo, presumiendo de la ventaja o el abuso, algo que ha distorsionado muchísimo los principios éticos y morales de la sociedad, entre influencias mezquinas que han llegado hasta la política. A su sombra nace la narcopolítica, un yugo que ha empapado la nación colombiana hasta nuestro entonces, con un 32% de municipios colombianos dirigidos por alcaldes vinculados a clanes del narcotráfico o a clanes políticos que secretamente enaltecen la figura y el legado del patrón, habiendo presidentes, generales, jueces que incluso colaboraron con él durante su época de apogeo, demostrando que el enemigo público nunca murió, sino que se instaló en lo más profundo de la idiosincrasia colombiana, en la política y en la cultura, como una enfermedad que viste de cura. Sean bienvenidos a Crónica Rex, un portal sobre misterio, casos enigmáticos e historias interesantes que a manera de entretenimiento hemos preparado para ustedes. No olviden compartir, dar like, comentar y hacer parte de esta comunidad emergente de coleccionistas de historias. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo.